Empezamos con la sesión. Bien, buenos días. Vamos a tener la separata 19 correspondiente a la sesión 19 en razonamiento verbal. Seguimos con el ejercicio de aptitud académica. El término relativo a decir habilidad académica, habilidad verbal. Bien, entonces son aptitudes y cualidades que se van desarrollando principalmente con el manejo de las palabras en el razonamiento, que también ingresa el razonamiento lógico. Bien. El razonamiento lógico no solo ingresa en los números, sino que también en el manejo de las palabras, específicamente en el campo verbal. Entonces tenemos uno de los ejercicios, plan de redacción. El plan de redacción consiste en ordenar los enunciados, en qué orden se están dando. Por ejemplo, el problema domiciliario. Hora de preparar la cena, oh sorpresa, no hay nada que preparar, escuché un ruido extraño, fui a preparar la cena, subí al cuarto de mi hija, estaba viendo televisión. Bien, entonces, estos enunciados hay que ordenarlas. Bien, entonces tenemos ahí en este orden. Estaba viendo televisión, ¿no? Tenemos ahí, a ver, estoy verificando la asistencia, a ver, los que están llegando a destiempo, por favor, llegar temprano. Ya, entonces, básicamente, tenemos ahí, ordenamos estos enunciados y una de las alternativas es la exacta, el orden textual de los enunciados. En eso consiste plan de redacción. Bien, entonces tenemos, era hora de preparar la cena. Bien, oh sorpresa, no hay nada para preparar. Escuché un ruido extraño, fui a preparar la cena, subí al cuarto de mi hija, estaba viendo televisión. Bien, entonces tenemos acá eh, básicamente en el siguiente orden. En el siguiente orden tenemos, estaba viendo televisión. ¿Bien? Era hora de preparar la cena. Fui a preparar la cena. Oh, sorpresa, no hay nada para preparar. No hay nada para preparar. Subí, fui, escuché un ruido extraño, subí al cuarto de mi hija. Entonces, en ese orden se tiene que desarrollar los enunciados. ¿Bien? Entonces, en el siguiente, ahí les dejo a ustedes para que ordenen los enunciados. Acá en la pregunta 2, las consecuencias del uranio. Bien, ¿qué es el uranio? Por ejemplo, el uranio, ustedes ya por ciencia, tecnología manejan las denominaciones. Un sinónimo de uranio, como estamos en razonamiento verbal. El otro sinónimo es plutonio. ¿Cuál es el otro sinónimo técnico de los químicos? Es el cesio 123. Bajo esos tres nombres se conoce el uranio. Es altamente radioactivo. Entonces, si en el texto dijera consecuencias del cesio 123 es el mismo, o consecuencias del plutonio es el mismo, más conocido como uranio. Bien, entonces es un metal bastante radioactivo. Y por cultura general, si uno toca el uranio, en 15 minutos está muerto. ¿Y cómo muere uno? Botando sangre. Rápidamente irradia al cuerpo, intoxica, destruye las células y uno muere rápidamente. En 15, 20 minutos está muerto si uno tocara el uranio. Y eso ha pasado ya, porque los países adelantados han arrojado residuos de uranio al Brasil, a Colombia. Entonces, niños por una casualidad tocaron y murieron de esa manera. Entonces, ordenamos aquí, acá, es considerado el primer causante de la leucemia. ¿Qué es la leucemia? Sinónimo de leucemia. ¿Alguien tiene idea? Estamos manejando palabras. Leucemia. ¿Alguien tiene idea? Sinónimo de leucemia es cáncer. Pero ¿cáncer a qué?
tenemos diferentes tipos de cáncer. ¿Ya? La leucemia como sinónimo es cáncer, pero hay que relativizar. La leucemia es cáncer a la sangre, cáncer a la sangre. Bien, entonces hay diferentes tipos de cáncer. Entonces, cuando el cáncer es exclusivamente a la sangre, se llama leucemia. Leucemia. ¿De acuerdo? Dice, los científicos no se ponen de acuerdo sobre las consecuencias del uranio. Bien. Entonces, el uranio, como le dije, quiero hacer hincapié acá. Cuando se habla de sinónimos, no relativamente tienen que ser absolutos. ¿Qué es un sinónimo absoluto? Cuando es exactamente igual. Entre el uranio, el cesio 123 y el plutonio son sinónimos en razonamiento verbal, pero en el campo de la química, que si cualquiera de ustedes va a ser de la ingeniería genética o ingeniería básicamente química de alto impacto, ¿no? El uranio con el plutonio y el cesio 123 serán primos hermanos, serán similares, pero no exactamente iguales. En razonamiento verbal sí suele decirse como sinónimos, pero todos tienen un fin, propósito, ¿no? A la preparación de bombas atómicas o bombas de cobalto, etcétera, ¿no? O diferentes usos que se pueda tener. ¿Para qué se utiliza el uranio principalmente? Se utiliza para las centrales radioactivas. ¿Qué es una central radioactiva? ¿Alguien tiene idea? Una central radioactiva es donde se produce energía de alta fuerza, a carencia de las hidroeléctricas, o la energía que se tiene, se pudiera producir en hidroeléctricas, la corriente eléctrica. En las centrales nucleares el combustible es el uranio, y con eso se generan centrales básicamente productoras de electricidad, aparte de bombas atómicas y otras. Bien, el Perú no los tiene, tienen Huarangal, pero por razones medicinales. En cambio, los países grandes no tienen centrales nucleares para producir electricidad. No bastan los ríos, porque las poblaciones son grandes. Entonces, vuelvo a repetir, el plutonio y el 123 son primos hermanos, el razonamiento verbal son sinónimos, ¿de acuerdo? En el enunciado 3, por ello los gobiernos europeos revisan a sus soldados. Se han encontrado residuos de uranio en los desechos, se cree que penetra en los tejidos internos. Bien, entonces, en el orden que debemos tener sería en el 2, 1, 5, 4, 3. Es el orden ordenando el texto. Bien, pasemos al 3. El tratamiento de la lana de vicuña. Bien, entonces dice, lana debe ser de vicuñas hembras. Se le extrae la lana a los camélidos. Se almacena la lana en un lugar húmedo. Se forman ovillos. Se tejen según la tradición inca, chompas, manteles, ponchos. Entonces, este texto también es para poder ordenarlo. Bien, entonces debe, más que todo, cada enunciado tener un orden específico para poder ordenar el texto y formar el texto integral, porque está desordenado. En eso consiste el ejercicio de plan de redacción. Entonces, tenemos en el 2, el enunciado empieza en el 2, se le extrae la lana a los camellos. ¿Bien? Luego prosigue, lana o la lana debe ser de vicuñas hembras. ¿Por qué esa diferencia? Porque las hembras tienen mayor prodigalidad, mayor abundancia de la lana. Bien, entonces luego 3, se almacena la lana en un lugar húmedo. Y entonces ya ustedes prosiguen con la secuencia entre el 4 o el 5 o el 4. Bien, en eso consiste el plan de redacción. Ahora tenemos oraciones incompletas. Antiguamente se creía que las aves se guiaban por el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Fabricio, ¿me escucha Fabricio? Gamboa. Un voluntario, ¿en qué consiste el magnetismo?
Un sinónimo de magnetismo. Magnetismo. A ver, por las clases de física, ¿en qué consiste magnetismo? En razonamiento verbal, magnetismo como sinónimo sería atracción, gravedad, términos relativos. Cuando se dice términos relativos, que son palabras similares o próximas, pero no iguales. En razonamiento verbal no hay grado de igualdad. En las ciencias matemáticas, o en las fórmulas químicas, o en las fórmulas de física, sí son exactas, pero en letras no. Solo se manifiesta una relatividad. Cuando hablo de magnetismo, estoy hablando de imán. ¿El imán qué propiedad tiene? De atraer a otro metal. Y cuando hablo de gravedad, también tiene esa propiedad, la cuestión de gravedad. ¿No? Es igual, por ejemplo, la Tierra tiene esa propiedad de la gravedad, de poder atraer, ¿no? Entonces, en eso consiste. Entonces, antiguamente se creía que las aves se guiaban por el magnetismo. Los rapaces, insectívoras, volátiles, migratorias, carroñeras. En este caso es claro, migratorias, ¿bien? Entonces, no es que se guían por, antiguamente se pensaba eso, hoy en día no, porque tienen otras habilidades las aves. Un sinónimo de volátil. ¿Qué cosa es volátil? Volátil es cualquier ave, pero en el campo de la química, volátil es aquello que es gaseoso, que se evapora. Por ejemplo, un spray es volátil, ¿no? Desaparece, ¿no? Entonces, las palabras tienen varios significados volátiles. La respuesta acá es migratorias. En el ejercicio 2, los occidentales son muy inquietos. En cambio, los orientales, entonces aquí buscamos si son inquietos, una antagonía, un antónimo de inquietos. ¿Cuál es la respuesta? Pacientes, ordenados, inertes, cuidadosos, hábiles. Entonces, acá la respuesta es pacientes, por deducción, ¿no? Pasemos al ejercicio siguiente, de la polución ambiental. ¿Qué cosa es polución? Polución. Sinónimo de polución. Sinónimo de polución. En palabras sencillas, polución, sinónimo, es contaminación. Entonces yo dijera, polución ambiental por contaminación ambiental. De la polución ambiental ya no se puede aisladamente por parte de cada país. Ahí. Entonces, digo, el problema de la polución ambiental ya no se puede afrontar aisladamente por parte de cada país. ¿Por qué? Sucede de que las naciones de alta tecnología nos mandan su basura radioactiva en muchos medios. Por ejemplo, cuando recibimos una maquinaria que viene empaquetada en madera y dentro vienen unas esponjas o otros parecidos a esponjas que succionan el aire, ahí en esas esponjas nos mandan su basura radioactiva a los países extranjeros. Otro, ¿por qué los países extranjeros? Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos no fabrica celulares? Para no contaminar su medio ambiente, lo mandan a Sudáfrica y ahí ahí fabrican. O el caso, por ejemplo, de los mejores libros para las universidades norteamericanas, no se edita ni se publica, no se edita exclusivamente en Estados Unidos, no se produce, sino producen en otros países, entre ellos está España. ¿Por qué? Porque tratan de evitar la contaminación ambiental y cuidan la salud para su población y la salud ambiental también. ¿Bien? Entonces, aquí la respuesta es, el problema de la polución ya no se puede afrontar aisladamente por cada país, sino tiene que ser en conjunto, en conjunto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el relave minero, que en el siglo pasado, en siglo XX, hasta los años 40, 50, hasta el 60, las empresas mineras que explotaban hacían una limpieza para que no contamine el medio ambiente. En este siglo y a finales del año 70 para adelante, del siglo pasado hasta ahora, a las empresas mineras ya no les incumbe limpiar las aguas del relave minero que sale de las minas. Salen contaminadas y envenenan los ríos, en el caso peruano, todos los ríos.
lagunas, ríos. Entonces, por eso, esas aguas del río, ¿a dónde llegan? Recorre la selva peruana, llega al Atlántico, y si es para la costa peruana, al mar peruano. Entonces, ya no es un asunto de Estado, sino el trato de contaminación de ese afrontamiento corresponde a los demás países. Dice, un hombre mantiene la esperanza a pesar de las situaciones. Esto es bastante fácil. A ver, Franco, ¿cuál es tu respuesta ahí? Ahí creo que sería la C. Muy bien. Un hombre optimista mantiene la esperanza a pesar de las situaciones adversas. Muy bien. Respuesta correcta. Bien. Vamos para Gamboa. A ver, para la manera más fácil de granjearse la simpatía de un pueblo es llevando una vida. A ver, Gamboa o La Morales. E. A ver, tenemos ahí ejecutivo decoroso. Aquí es No, para no. un gobernante. La manera más fácil de granjearse la simpatía de un pueblo es llevando una vida ejemplar. Bien, eso es lo correcto. No siempre el ejecutivo, porque el ejecutivo está en oficina, el ejecutivo poco o escasamente tendría que ver con el pueblo, ¿no? Con la población. En cambio, el gobernante sí es para la población. Entonces, la población espera de un gobernante mucho. Bien, pasemos al texto 1. Comprensión lectora. Nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme, de modo que los vecinos de Natuba pensaron que sería mejor para él y para sus padres que el buen Jesús se lo llevara pronto, ya que de sobrevivir sería tullido y tarado. Solo lo primero resultó cierto, porque aunque el hijo menor del amansador de potros, Celestino Pardinas, nunca pudo andar a la manera de los otros hombres. Tuvo una inteligencia penetrante, una mente ávida de saberlo todo y capaz, cuando un conocimiento había entrado a esa cabezota que hacía reír a las gentes, se conservaría para siempre. Entonces, según el texto anterior, Celestino Pardinas nació con las piernas rotas y la cabeza grande. Dios hizo bien a llevarse el hijo de Celestino. El hijo de Celestino fue ambicioso al saber. El señor Pardinas tuvo un hijo tarado. El niño no pudo llegar a tener buena memoria. Una de las alternativas está relacionado según el texto. Y la respuesta está aquí en el mismo texto. Bien, la opinión de la gente es que el hijo de Pardinas podía estar en una situación diferente a los demás, ¿no? De ineptitud, pero no fue así, ¿no? Entonces, acá dice la respuesta. Solo lo primero resultó cierto. ¿Cuál fue? Que ser tullido, ¿no? Que tener piernas cortas, que no caminar. Pero sí tuvo inteligencia. Y cuando dice una mente ávida de saberlo todo, ambicioso. En esas dos expresiones está la respuesta, ¿no? Por ejemplo, B, no lo es. C, el señor tuvo un hijo, tampoco. El niño no pudo. Entonces, la respuesta es, el hijo de Celestino fue ambicioso al saber. O sea, ¿quién es el ávido? El ávido es el que tiene mucho interés por conocer o dominar algo, por saber algo. ¿Bien? Claro, era tullido, pero la mente sí funcionaba. Aquí vamos a, salgo y tiendo un puente para poder explicar. ¿Ustedes creen que una persona que tiene poliomielitis y no camina, piensan que no desarrolla ya las extremidades inferiores? Pero como no desarrolla las extremidades inferiores, desarrolla las extremidades superiores. Tiene brazos con mucha fuerza y puede dominar en el ataque la cabeza. Ustedes pueden pensar que comúnmente en el lenguaje coloquial o simple se dice, ¿no? Un cojo o un tullido. Ese tullido puede trepar árboles porque tiene unos brazos poderosos. Los brazos te pueden coger como alicates y pueden darte un cabezazo. Un tullido puede romper, cortar árboles si tiene una buena hacha.
No, eso pasó con un escritor japonés que llegó a laurearse de muchos premios. En una ocasión, cuando estaba cruzando una calle, unos niños jugaban con piedras y una de las piedras le cae en el ojo y le malogró definitivamente uno de los ojos, creo que el lado derecho. Perdió la vista, solamente quedó con un solo ojo. Empezó a razonar y pensar y se volvió escritor. Desarrolló la inteligencia y la energía que iba a ir al ojo derecho, ya no iba, sino se fue al razonamiento de interioridades para crear novelas, para escribir. Entonces así se desarrolla una persona. Es igual, por ejemplo, un ciego desarrolla otras habilidades, ¿no? De repente el tacto, el gesto, la intuición. Es como en el caso de este texto, ¿no? Bien, el buen sentido, ya. Aquí me detengo unos instantes, vamos a verificar la asistencia y vamos a tener el avance de las argumentaciones. Sander Pérez, Sander, ¿me escucha Sander? Sander, Sander, ¿qué Paco? A ver. Voy a comunicar a los padres. Cuando se le hace una pregunta, el alumno evade, se retira de la sala. Un gesto que no es apropiado, por favor. Edwin Quispe. Edwin Quispe. Sí, profesor. A ver, su tema de argumentación, Quispe. Profesor, todavía lo estoy pensando, pero creo que usted todavía puede darme un tema de argumentación. Ya, correcto. Va a tocar el tema de la identidad, la lingüística, la identidad lingüística o la identidad con las lenguas aborígenes. Dos lenguas aborígenes de Ok, la sierra, el ok, profesor. quechua y el aymara. Más en eso, porque las lenguas selváticas, las lenguas selváticas por la misma región son utilizadas por las etnias o por los grupos poblacionales de las diferentes etnias, como son los huitotos, los jíbaros, los ashánicas, los amuecha, los campas, los arus, etcétera, etcétera. Entonces, más que todo, la identidad lingüística en el quechua y el aymara va a ser su tema. Bien, entonces investiga un poco y cada vez que redáctelo para mañana, le voy a preguntar, entonces ya le voy dando pautas de, por ejemplo, para que razone y para que desarrolle su tema. Por ejemplo, ¿existe identidad lingüística con el quechua? No lo hay, porque el habitante de la zona andina que maneja el quechua viene a Lima o es profesional en Lima y cuando le preguntan, ¿sabe hablar quechua? Dicen no, pero sí sabe. Y pongo el ejemplo de un profesor, por ejemplo, ¿no? Nació en Abancay, estudió en Abancay, se hizo de profesor, sacó su título en Abancay en un pedagógico y vino a trabajar al distrito de La Molina. Entonces le preguntaban a sus alumnos, ¿sabe hablar quechua? No, no sé hablar quechua. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay identidad con el quechua, sabiendo hablar el quechua. Entonces, más o menos esos temas va a tocar él, ¿bien? Para el día de mañana. El aymara es de poca resonancia. El aymara se utiliza en algunas provincias de Arequipa, Puno, y desde luego en Bolivia, que Bolivia ya no es parte de nuestra república, pero es próximo. El tránsito comunicativo, migratorio es intenso entre Arequipa, Puno y Bolivia. Pero en Puno y Bolivia todavía se habla el aymara en menor resonancia. El quechua domina en mayor amplitud. Entonces, con el crecimiento del imperio inca, el quechua se irradió en mayor grupo poblacional. Bien, antes del imperio inca, el aymara dominaba estas regiones de la zona andina, ¿no? Se hablaba más de 7 millones o más de 7 millones de habitantes. Cuando empieza a crecer el imperio inca, el quechua empezó a crecer y crecer. Puede investigar en diferentes fuentes sobre la identidad lingüística quispe, por favor. Jefferson Gamboa, Profesor, a ver, su tema de argumentación. la importancia del reciclaje y del medio ambiente. Muy bien. ¿Puedes decir algo ahí?
No, recién le estoy... Tiene recién que le- redactarlo para mañana. Por favor, para mañana, porque el tiempo ya se apremia. Estamos a 2 o 3 semanas del concurso. Esto lo vengo diciendo desde el mes de junio. Entonces, yo creo que hay que avanzar. Pero le voy a dar pautas. El tema del reciclaje es de mucha importancia para un mundo moderno, para un mundo donde ya hay escasez de ciertos recursos naturales. Por ejemplo, las computadoras viejas ya no se botan, ya no se desechan, sino se vuelven a reciclar y se vuelven a hacer nuevas computadoras con los mismos desechos de las computadoras. Por ejemplo, los países de alta industria ya han ingresado enormemente al reciclaje porque hay escasez de muchos recursos naturales. Entonces se vuelve a reutilizar esos elementos y si no es para ese mismo bien, para otros fines. Por ejemplo, el vidrio, ¿no? Del vidrio, ¿qué se hace? Del vidrio usado. Se hace la fibra de vidrio y de la fibra de vidrio, ¿qué se hace? Los asientos para muebles, de asientos para los buses o para diferentes formas de asiento o muebles que se pueda utilizar. Con la fibra de vidrio se hacen chompas, se hacen camisetas, o sea, se convierte en una especie de lana. Mire, y en el caso de las computadoras es así. Por ejemplo, una computadora arcaica de esas tremendas que tienen televisor todavía grande, esas tienen oro, mínimamente. Entonces, hoy en día, pues, está en auge el reciclaje. En el caso de los metales, ni por decir, ustedes ven, por ejemplo, cuántos metales se vuelve a reciclar. Entonces, de ahí ya se va clasificando para un determinado fin. Entonces, el caso del reciclaje, por la enorme población que se tiene y por la carencia de muchos recursos naturales, es un negocio bastante impactante, pero también es una manera de, directa o indirectamente, cuidar el medio ambiente, como también de guardar los recursos. Muchos recursos naturales están en escasez, y muchos, los científicos, todo no pueden eh, crearlas. Por ejemplo, el diamante sí lo crean ya, casi con la misma cualidad que el diamante natural. Los científicos ya han creado el diamante natural. Por ejemplo, en caso del oro, ¿no? El oro ya en unos 10, 15 años se va a traer ya del espacio, puede ser de la Luna o cualquier otro planeta. Bien, entonces ese es el alcance que le doy, Gamboa, sobre el reciclaje. Bien, vamos con, ahí está Pérez nuevamente. Pérez, ¿me escucha? Pérez, Pérez Sanders, Pérez, Parece que su audio no se ha debe ser, conectado hay un bien. No problema tiene audio, de profesor, sí. pero me dijo de que si le podía dar un tema. Ah, ya, entonces ya vamos a ver. Ya, el tema de Sander va a ser las religiones en el Perú. Las religiones y la práctica en el grupo humano. Y si le da el alcance, por favor. Las religiones y la práctica que desarrollan las personas. Entonces, para sugerirle puede tomar apuntes. ¿Qué relación existe? O sea, es el tema, pero ahí para que enuncie. ¿Qué relación existe entre la práctica de una determinada religión y la conducta de las personas en relación a la población? Bien, entonces, sabemos que la religión nos forma en el ámbito espiritual, pero ¿cuál es nuestra práctica en el lado hacia la población? Por ejemplo, en esto de COVID, en esta situación que nos encontramos, yo he visto que solamente la religión católica se ha preocupado por dar algo a la población en comida. Por ejemplo, la religión católica ha estado dando mediante Cáritas el apoyo a la población en comida, en enlatados, en víveres, carne, ese pollo, ese, una diversidad de alimentos. Pero las otras religiones que cobran caro, por ejemplo, los adventistas cobran el 10, ¿no? Un profesional que gane 4.000 tiene que pagar cada mes 400 soles. Si un congresista es adventista, tiene que pagar 1.500 soles, la décima parte de su sueldo,
¿no? O del movimiento pastoral que tiene la imagen del icono del carnerito, del corderito, ellos cobran bien. Entonces, si la Biblia enseña, ¿no?, las virtudes, la solidaridad, el amor al prójimo, entonces, ¿qué relación tiene la formación religiosa de un grupo religioso en relación a la conducta en el medio social? Entonces, acá yo he visto solamente la religión católica, así identificado con dar apoyo a la población mínimamente. Tampoco no podría dar a toda la población porque es enorme, ¿no? Pero las otras religiones no he visto nada, ni un peñique de solidaridad, a pesar que cobran ellos bajo el término del diezmo, ¿no? Entonces, estamos en manejo de palabras, en lengua, porque en este curso se tiene que enfatizar lo que es la lectura crítica. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice bien claro el amor al prójimo, pero ese amor al prójimo no debe quedar en mí, debe quedar cuánto trasciende en mi conducta personal hacia el exterior, no con las demás personas, ¿no? Entonces, ahí ese campo va a tocar su compañero, ¿no? Le avisa, entonces, puede partir qué relación tiene la formación religiosa de un grupo en la conducta personal, ¿bien? O simplemente partir, ¿no? La importancia de la conducta del hombre con la religión. Ahí fundamenta, ahí sí puede haber argumentación y contraargumentación en el tema que le estoy dando. Bien, son ideas para poder, para que pueda enunciar como en los ejemplos. Justamente ayer, creo que con la alumna Yarixa le estaba dando un ejemplo, ¿no? Sobre el dicho del sabio Antonio Raimondi cuando visitó el Perú. El sabio Raimondi dijo una frase que quedó en el tiempo. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿cierto? Y ayer hice argumentación sobre eso, ¿no? Hice argumentación sobre eso. Entonces, hay temas que no necesitas formarlo en interrogante, y hay temas. En este caso de Pérez que le estoy dando, sí, necesita de repente formarlo en una interrogante. ¿Qué relación tiene la formación religiosa en la conducta de la persona? ¿Bien? Entonces, podría decir también, para ampliar el tema de Pérez, las religiones de ahora son un gran negocio. Entonces, la Biblia o ni el Corán, que he leído en parte, no dicen, ¿no?, de que la persona tiene que lucrarse de eso, ¿no? Pues una cosa es la formación espiritual, pero cómo trascienden la conducta de las personas, ¿no? Es importante. A ver, Alison, su tema de argumentación, por favor. Alison, ¿me escucha? Amasifue. Profesor, mi tema de argumentación va a ser la corrupción. La corrupción. Para Ya, mañana le así, daré mi argumentación. ya, pero ya debe redactarlo para mañana, por favor. Redactarlo, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Bien, por favor. Entonces, ya queremos el avance. Háganlo por escrito porque para que lean y les pueda sugerir, refinar, porque ahí empezamos a hacer la práctica. Bien, entonces, con esto les digo, el lector hay de cualquier nivel. Leer por leer, eso sí. Pero leer por leer no forma a la persona. El lector tiene que ser crítico. Crítico tiene que ser el lector, ¿no? Entonces, cuando es crítico, pregunta, dice, aplica el razonamiento lógico acá. Lo que dice el libro, lo que dice el texto es cierto, verdadero o falso. ¿En qué dimensión? ¿Y cuáles son las pruebas? Entonces, lo que hay dos conocimientos en el mundo espiritual o básicamente a eso se llama el idealismo. Todas las cosas que existen en la idea del hombre. En ese idealismo están las religiones, porque es difícil para la ciencia no va a creer. En cambio, la ciencia va al materialismo. La ciencia solo documenta y enuncia sus conceptos, sus conclusiones en base a la observación, en base a la experimentación. Entonces, el materialismo nunca va a aceptar lo que dice el idealismo, pero ambas corrientes del pensamiento humano van al vaivén, ni el uno es más, ni el otro es menos. Ambos están en el mismo nivel de avance, tanto el idealismo y el materialismo. En el idealismo están todas las religiones, porque está en nuestra idea,
Para un científico va a decir, demuéstrame que existe Dios. Pero para un idealista es difícil demostrarle porque nadie tiene la oportunidad de conversar con Dios. Solo está en nuestra mente y en nuestra fe. En cambio, el materialismo sí es demostrable, es palpable, es tocable, se experimenta. Entonces, en base al materialismo está todo el conocimiento científico. Entonces, en los dos rubros tenemos personas. Hay materialistas y hay idealistas. Pero al final de cuentas, el hombre siempre tiene ambas. Los que dijeron que eran materialistas puros, al final dijeron sí aceptaban las cosas idealistas. ¿De acuerdo? Estamos en ese campo. Es muy importante. Y cuando se lea, se debe leer o volver a revisar o volver a releer, ¿no? Entonces, es igual, por ejemplo, ¿no? Salgo brevemente. En el campo de la literatura, por ejemplo, no todo es fantasía. No, hay imaginación, sí hay creatividad de parte del autor, pero no todo es fantasía. Entonces, mire, a ustedes les habrán dicho, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo son fantasías. No son fantasías tampoco, vamos al plano real, tiene un porcentaje de real. Sí salieron del lago Titicaca, están el Templo de la Luna y Templo del Sur, que se hacen alusión al templo de Mama Ocllo y Manco Cápac. Están esas islas, están esas construcciones. Sigo. El Cerro Guanacabre, donde se hundió la barreta de oro por Manco Cápac, existe. Ahora es el distrito de Guanacabre. Claro que la barreta ya no se encontró, ¿no? Pero sí existe ese distrito, ese cerro existe en el Cusco. ¿Y el Cusco existe? Existe el Cusco. O en el caso, por ejemplo, de los otros mitos o leyendas. Entonces siempre hay una base real. Entonces vuelvo a retomar acá. La persona siempre tiene su lado material y su lado espiritual. Y el lado espiritual está en nuestra formación de ideas, de juicios, o en nuestras creencias que pueden ser dentro de una religión, ¿no? Entonces, siempre el hombre tiene ambas. Ejemplo 1 para argumentación. Los que dijeron que totalmente eran materialistas, en sus cercanías de muerte, buscaron a Dios. ¿Por qué? Fueron al ámbito de su espiritualidad. Bien, entonces, eso se ha visto en varios casos. Uno de ellos, César Vallejo, profesor